Hemos visto en el capítulo 2 cómo hay ese cambio del agua en vino, ¿verdad? Que es básicamente la visión en cómo Juan nos presenta que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Nos muestra a Jesús en esas bodas donde el agua es cambiada en vino y por lo tanto desde el punto de vista de los profetas del Antiguo Testamento que veían la era mesiánica como una boda que correría vino, ¿sí? Pues eso es lo que sucede aquí. Aparte es el mejor vino que hay, ¿sí? Entonces el que introduce ese cambio, ¿quién es? Es Jesús, por lo tanto es el Mesías que trae esa era mesiánica, ese nuevo pacto. Pero antes de llegar al capítulo 3, fíjense que en el capítulo 2 hay otro cambio, que es precisamente el cambio del templo. Fíjense en el capítulo 2, cuando vamos al versículo 15 en adelante de Juan, se nos dice: y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Veremos aquí. Fíjense que los judíos se piensan que aquí Jesús está hablando de ¿qué? Está hablando de ese templo físico, de piedras físicas, ¿ya? Que Jesús entró para limpiar, ¿sí? Pero nos damos cuenta de que Jesús estaba hablando de ¿qué? De otro templo totalmente distinto, que es lo que Juan nos dice en el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, fíjense la continuidad y la discontinuidad que hay en la historia de la salvación. Continuidad, nos encontramos el templo. Nos encontramos templo en el antiguo pacto y templo en el nuevo pacto. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la gran discontinuidad que hay? La gran discontinuidad es que ahora el templo del antiguo pacto ha quedado ¿qué? Ha quedado obsoleto, ha quedado inservible. No tiene más significado el templo del antiguo pacto, por una razón muy clara, porque ha llegado aquel que cumple el significado de lo que el templo quería decir. El templo básicamente, entre muchas cosas, pero una de las cosas que el templo significaba para el antiguo pacto, ¿qué era? Era la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Y su pueblo moraba alrededor de su Dios y su Dios moraba en medio del pueblo. La presencia de Dios se manifestaba en el templo. ¿Sí? Ahora bien, esa presencia de Dios llega en medio de su pueblo, ya no en un templo de piedras, sino que la presencia de Dios llega en la persona encarnada de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios encarnado. Él es la presencia en medio de los suyos. Él es el templo por excelencia. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran discontinuidad. Cristo permite que el tema o la categoría de templo siga de antiguo a nuevo, pero hay una gran discontinuidad. Ahora, el significado de lo que era el templo ya no se encuentra en un templo de piedras, sino que se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que permite, cuando vamos a las Escrituras más adelante, eso es lo que permite que todos aquellos que por salvación y por unión por fe en Cristo Jesús somos hechos ¿qué? El templo de Dios. Por lo tanto, en el nuevo pacto, el templo de Dios, mis hermanos, ya no es un templo de piedras físicas, sino, como nos dirá Pedro, es un templo de ¿qué? Hecho de piedras vivas, ¿ya? Engastados por la sangre carmesí de Cristo en el templo verdadero. Por lo tanto, la iglesia, mis hermanos, es el templo vivo de Dios. No cualquier templo, ya en griego hay 2 palabras para referirse a templo. Una palabra que nos habla de todo el complejo del templo, el atrio exterior, el atrio interior, etcétera, etcétera. Y hay otra palabra en griego que se utiliza para referirse solamente al lugar santísimo, que era donde se encontraba la presencia de Dios.
Siempre que se habla de la iglesia como el templo de Dios y el cristiano como el templo de Dios, siempre se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra que tiene que ver con el lugar santísimo. Por lo tanto, el creyente y la iglesia en su conjunto es el lugar santísimo donde Dios se encuentra, donde Dios mora, donde está la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, está la continuidad y la discontinuidad. El tema de templo sigue, pero la venida de Cristo crea una gran discontinuidad. Ya no buscamos un templo de piedras físicas, Cristo es el templo y por unión en él, la iglesia es el templo de Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Fíjense que llegar al capítulo 3 volvemos a ver esta continuidad y esta discontinuidad. ¿En quién nos encontramos en el capítulo 3? Nos encontramos a Nicodemo. Nicodemo, que era maestro de la ley, que era fariseo, que se acercó a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, que eres maestro, porque nadie podría hacer estas cosas. Y Jesús, aquí me gusta, Jesús no le da ninguna explicación aquí, Jesús corta por lo sano. Dice: mira, oye, Nicodemo, digo, de cierto te digo, ¿y qué le dice? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, y más adelante lo repite, pero de una manera un poco más expandida. Digo, de cierto te digo que si no naces de agua y espíritu, no entrarás en el reino de ¿qué? En el reino de Dios. Por tanto, Nicodemo tenía la visión de que como judío, como fariseo, como maestro de la ley, ya que por ser judío y fariseo tenía todos los puntos para ¿qué? Para entrar precisamente en el reino de los cielos. ¿Sabía alguien que estaría sí o sí en el reino de los cielos? ¿Quién sería? ¿Cómo no? Nicodemo y todos los fariseos que se creían más justos que justos. Por lo tanto, tenemos todos los puntos para estar ahí. Y va Jesús y les dice: bueno, el tema del reino de los cielos sigue. Pero la entrada, Nicodemo, ya no es por raza. Ya no es por formar parte de un pueblo con una raza determinada, sino que es por medio de ¿qué? O naces de nuevo o no entras en el reino de los cielos. No entras en el reino de Dios. Bueno, fíjense, hay continuidad, pero hay una gran discontinuidad en ese sentido. Y cuando vamos al capítulo 4, volvemos a ver más cambios. Fíjense que en el capítulo 4 es un capítulo de grandes cambios, porque nos encontramos aquí en ahora. Nos encontramos que Jesús le era necesario pasar ¿por dónde? Samaria. Le era necesario pasar por un sitio que los judíos evitaban si podían pasar por él. No es que no pasasen, mis hermanos, pasaban. Pero en la medida de lo posible, si podían, evitaban Samaria. ¿Por qué evitaban Samaria los judíos? ¿Por qué? Porque bueno, una tierra, mis hermanos, esos samaritanos no eran ni chicha ni limoná. ¿Esos samaritanos quiénes eran? ¿De dónde venían los samaritanos? Bueno, los samaritanos básicamente fueron aquellos judíos que quedaron en el reino del norte cuando fue llevado al exilio, y entonces Asiria lo que hacía básicamente era llevar gente suya para poblar esa zona, y de ahí salieron los samaritanos, aquellos judíos que se juntaron con los asirios y se mezclaron y por lo tanto no eran judíos. ¿Qué eran? Ya, samaritanos. Aparte, oye, solamente aceptaban los primeros 5 libros, la Torá, y tenían hoy otro sitio donde adoraban y nada. Bueno, a Jesús le fue necesario pasar por ahí. ¿Sí? Y fíjense que Juan es enfático en mostrarnos categorías del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Fíjense que Juan aquí saca su GPS y nos muestra dónde pasa Jesús, incluso dónde se sienta. Fíjense si vamos a Juan 4. Vamos a empezar en el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, ¿vale? Fíjense ahora el GPS, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Dónde fue la heredad de Jacob que dio a su hijo José? Fíjense como todo esto es lenguaje y categorías de dónde, mis hermanos, del Antiguo Pacto. Y estaba allí el pozo de Jacob, otra vez el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, ¿vale? Estamos en Sicar, en la heredad de Jacob y en el pozo de Jacob, donde en el Antiguo Pacto se sacaba ¿qué? Se sacaba agua. Se sacaba agua. Y entonces ahí llega la mujer samaritana a horas que nadie hubiese llegado,
¿sí? Ahora a la mujer samaritana le darían recomendaciones, ¿ya? Decir, oye, no salgas a buscar agua a estas zonas porque te puede coger un golpe de calor. ¿Ah? Entonces ve hidratada, todo. Ahora le darían recomendaciones. Pero básicamente hasta ahora, horas intempestivas, ¿ya? Entonces va Jesús y le dice, oye, dame de beber. La mujer se queda aquí. Dice, tú siendo judío, ¿ya? Me pides a mí, que soy mujer samaritana. Hubiese podido decir, soy samaritana, pero no dice, soy mujer samaritana. ¿Ya? O sea, está hablando con una mujer, no se enfaden las señoras, ¿ya? Pero en aquel tiempo estaba hablando con una mujer, y aparte samaritana. Entonces va Jesús y le dice, oye, si conocieras el don de Dios, si quién es el que te dice, dame de beber, ¿ya? Pues tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí la mujer dice algo importante para el argumento, en el versículo 11. ¿Ya? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjense lo que la mujer dice. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Bueno, esa pregunta es fantástica, ¿ya? Porque si nos quedamos aquí nos deja diciendo, bueno, ¿es ese Jesús mayor que Jacob? Y la respuesta es básicamente sí. ¿Ah? Jesús básicamente le sigue diciendo, bueno, si supieras el que te da de beber, agua viva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la mujer empieza a entender algo aquí. Empieza a decir, oye, este me parece que es profeta. ¿Ah? Y Jesús básicamente le demuestra esto. Pero antes de que ella entienda que es profeta, le dice, oye, trae a tu marido. Yo no sé qué cara se le quedó a la samaritana. Trae a tu marido. Bueno, aquí fue sincera. Dice, no tengo. ¿Ya? Que tengo, pues no, exactamente, marido, pues no se le puede llamar. ¿Ya? Y Jesús le dice, bien has dicho, ¿ya? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es ni el tuyo. ¿Ya? Entonces aquí la mujer le dice, bueno, parece que tú eres profeta. ¿Ya? Fíjense en el argumento. Fíjense que les he dicho que Juan quiere mostrarnos que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y fíjense de dónde va la mujer. Fíjense la evolución de la samaritana. ¿Cómo tú siendo judío? Bueno, ahora la samaritana entiende algo más. Oye, creo que eres profeta. Y ahora la samaritana, para asegurarse de que ese hombre es profeta, le pone un test teológico a Jesús, como el examen que les pondré yo al final del curso. Un test teológico a Jesús, mis hermanos. Y le dice, bueno, dice, nuestros padres, versículo 20, dice, adoraron en este monte, que era Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. A ver, profeta, ¿dónde está la respuesta en esto? Y aquí fíjense el gran cambio. Fíjense la continuidad y la discontinuidad en lo que Jesús dice. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, ¿vale? Este concepto de hora en Juan es fundamental. Es algo que se repite en el Evangelio de Juan, y para Juan la hora se refiere al momento de la exaltación de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión. Eso es lo que Juan tiene en mente para la hora. La hora viene y ahora es. Llega el momento de la crucifixión, la resurrección y la exaltación de Cristo, y ese momento será el momento que inaugurará ¿el qué? Inaugurará el nuevo pacto. Dice, la hora viene cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. Pues entonces se acabó la adoración. Ya no adoramos. Podría salir un judío ahí, quizás estaban los discípulos ahí diciendo, madre mía, ¿qué hace este hombre hablando con esta mujer? Dice, y ahora se nos fue la adoración. Ya no adoraremos en Jerusalén. Los judíos pueden decir, entonces, ¿dónde vamos a adorar? Si todo el antiguo pacto, si todo el Antiguo Testamento, si toda la Torá
que tenemos nos dice que Dios escogió a Jerusalén como lugar de su morada, donde su pueblo y las naciones irían a adorar a Dios. Y ahora nos quedamos sin el centro de adoración. Podía estar ahí ahora esta mujer y decía, ahora ni en Jericín, ahora los samaritanos, vale, estamos un poco desviados del tema, pero al menos tenemos un monte donde adorar. Ahora tampoco aquí. Bueno, ¿dónde adoraremos? La cuestión no es dónde. Fíjense lo que dice Jesús. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En realidad está diciendo en espíritu y verdad. Porque también al Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ese tema de adorar en espíritu y verdad, mis hermanos, en el capítulo 3 nos ha hablado del nuevo nacimiento, nacer de agua y espíritu. Los adoradores que el Padre busca y los que adorarán al Padre son aquellos que adorarán en espíritu, es decir, que han sido nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo y en verdad, en la verdad revelada de Cristo Jesús, que es la verdad por excelencia y el único templo vivo que permite la adoración al Padre. ¿Se dan cuenta? Por tanto, fíjense, mis hermanos, el gran cambio. El nuevo pacto, ¿qué es lo que trae? El nuevo pacto permite, mis hermanos, el que la continuidad siga habiendo adoración a Dios. Como la había en el antiguo pacto, la adoración a Dios continúa en el nuevo pacto. ¿Cuál es la gran discontinuidad, mis hermanos? ¿Saben cuál es la gran discontinuidad? Hay varias. Una, que ahora esta adoración, mis hermanos, ya no es focalizada en un lugar y en un sitio concreto, mis hermanos. No hace falta que estemos en este edificio para poder adorar a Dios como iglesia de Dios. Podemos estar en otro sitio, mis hermanos, y adorar también a nuestro Dios. Porque la adoración es en espíritu y verdad. Una adoración que llega ahora por haber sido transformados por la obra de Cristo Jesús, nacidos de nuevo y estar en aquel que es el templo vivo para adorar y alabar a nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Hay continuidad, mis hermanos, pero hay discontinuidad marcada. ¿Sí? Estos simplemente han sido ejemplos para que vean lo que significa que la historia de la redención, esa metanarrativa, tiene una característica esencial, que es esa característica de continuidad. Las cosas continúan, pero no continúan de la misma manera una vez viene Cristo. Se descontinúan. Y cuando uno estudia esa historia de la salvación, esa continuidad y discontinuidad es fundamental. Fíjense, es imposible entender el libro, o mejor era un sermón. Hebreos posiblemente fue un sermón que empezó como un sermón y acabó formulado a manera de carta. Por lo tanto, fue un sermón largo, largo. Así que si alguien tiene la tentación de decir, es que el pastor predica largo, bueno, miren que Hebreos, mis hermanos, era largo, un sermón largo. Así que fíjense, mis hermanos, que es imposible entender Hebreos si no se entienden esas cosas en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque Hebreos se mueve en la continuidad y en la discontinuidad. Hebreos nos muestra, mis hermanos, de que había sacrificios en el antiguo, sacrificio en el nuevo. Nos muestra que había sumo sacerdocio en el antiguo y que hay sumo sacerdocio en el nuevo. Nos muestra que había sacerdotes en el antiguo y que hay sacerdote en el nuevo. Hay continuidad permitida por Cristo, pero al mismo tiempo hay descontinuidad. El sacrificio de los antiguos no es lo mismo del nuevo, el nuestro es finito, perfecto, último, no más. El sumo sacerdocio del antiguo no es el sumo sacerdocio del nuevo, porque nuestro sumo sacerdote es eterno y para siempre. No muere y se necesita otro. Es eterno para siempre y su mediación es eterna y para siempre a la diestra del Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay antiguo pacto, pero tenemos también un nuevo pacto. La historia se fundamenta en pactos, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que el nuevo pacto está basado, mis hermanos, sobre promesas mayores y mejores, como nos dice Hebreos. ¿Se dan cuenta? Poder entender el libro de Hebreos es entender esa continuidad y esa discontinuidad. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? Vale, ¿alguien tiene una pregunta? De este tema, No se líen ahora en, oye, ¿por qué la mujer samaritana Jesús les dice? No, No. Hay micro por ahí si alguien tiene pregunta. ¿No? Bueno, si no, les voy a dar más tiempo después, no se preocupen, ¿vale? Para que
Quizá alguien está pensando, es que yo quería preguntar qué quiere decir que la salvación viene de los judíos y no sé qué. Entonces no, ahí hay un hermano. Micro, pasa ahí. La discontinuidad y continuidad, ¿cómo se podría aplicar en la escritura? Este tema, ¿cómo se podría aplicar en la palabra de Dios en la escritura? Pues como hemos visto. Pues como hemos visto, es decir, cuando tú estudias la historia de la salvación te das cuenta de que esa historia tiene continuidad y discontinuidad. Y entonces, pues por ejemplo, cuando llegas al concepto de templo, pues no te puedes ya parar en el tema de decir, no, es que oye, necesitamos ya el templo y el templo de Jerusalén y todas estas cosas. Y dices, no, hay continuidad de templo, pero la discontinuidad es que nos damos cuenta de que Cristo es el templo nuevo y que en él Cristo forma un templo de piedras vivas que es su iglesia. Por tanto, esta es la manera en cómo se aplica a la Biblia. La historia de la salvación la tienes que ver con esa continuidad y con esa discontinuidad. Tienes que tenerla presente en todo momento. ¿Sí? Muy bien. Y ahora llegamos a la última característica, bueno, la penúltima característica de la historia de la salvación. Que, fíjense, hemos dicho que la venida de Cristo, que la historia de la salvación sea cristotélica, ¿vale? ¿Ven cómo ya se lo saben? ¿Ven cómo estas cosas van quedando? Que sea cristotélica permite lo que hemos dicho, esa continuidad de temas y categorías a lo largo de la historia, pero esa discontinuidad también, ¿sí? En esa historia. Pero la venida de Cristo y el nuevo pacto genera una tensión en la historia de la salvación, en la metanarrativa. Una tensión sobre todo cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es la tensión que se ha llamado o que se denomina con la expresión del ya, pero todavía no. ¿Sí? ¿Va bien? El ya, pero todavía no. Y lo van a entender muy fácilmente. Cuando he pasado lista, había hermanos que todavía no estaban aquí. Había un hermano que ha mirado por la ventana, ha pasado lista, y dice, no está aquí todavía. Dice, está aparcando, ya está aquí, pero todavía no está plenamente en la clase. ¿Se dan cuenta? Esa es la tensión del ya, pero todavía no. ¿Qué quiero decir con esto? Vale, a ver si el pastor se explica un poco mejor ya con esas cosas, ¿ya? Fíjense, hemos dicho que una característica de la historia de la redención es que es escatológica, ¿sí? Intenta restaurar, redimir el ideal escatológico de la creación. Ni Noé, ni Abraham, ni Israel, ni David, ni los jueces, ni los reyes, nadie de ellos llegó a cumplir ese ideal. Quien lo cumple es la persona de Cristo, su obra, el nuevo pacto, ¿sí? La entrada del Espíritu. Trae a cumplimiento ese ideal escatológico. Por lo tanto, fíjense de lo que vamos. Pasamos de escatología redentora en el antiguo pacto. ¿Por qué escatología redentora? Porque la redención redimirá el ideal escatológico. ¿Sí? Pasamos de esta escatología redentora a cuando llega Cristo pasamos a escatología inaugurada. Es decir, el ideal escatológico de la creación se inaugura con la venida de Cristo Jesús. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿O están ahí? Bueno. ¿Cuál de todas? Vale, voy a repetir, tranquilo, voy a repetir. Ya les dije que estos conceptos no me importa repetirlos 1000 veces, deben tenerlos claros. Son conceptos, ya se lo dije en la semana pasada. Estas primeras clases son duras porque son conceptos que quizá algunos no estamos familiarizados, pero debemos familiarizarnos con ellos. La historia de la redención es escatológica. Ya sabemos qué significa esto. Tiene ese carácter escatológico, redimir el ideal escatológico que Dios estableció en la creación. ¿Sí?
Ahora bien, todo el antiguo pacto, en ese progreso nos damos cuenta de que hay una escatología redentora. ¿Qué quiero decir con esto? Que la redención será el medio por el cual Dios restaurará ese ideal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Pero ese ideal, fíjense, no es cumplido ni por Noé, ni por Abraham, ni por Israel, ni por Josué, ni por los jueces, ni por David, por nadie de ellos. Nadie lo cumple. Esto lo hemos visto. ¿Sí? Cristo lo cumple. Por lo tanto, cuando Cristo llega en la historia, trae a cumplimiento ese ideal escatológico. Pero lo trae a cumplimiento de manera inaugurada. ¿Vale? Por eso es lo que pasamos de escatología redentora a una escatología inaugurada. Cristo inaugura el cumplimiento de ese ideal escatológico. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ahí? ¿De verdad? Si alguien no está bien con eso, dígalo ahora. O calle para la semana que viene. No me sigue. Vale. Déjame que le pondré un ejemplo. A ver si con un ejemplo me sigue. ¿Ya? Pero fíjense, déjame que avance un poquito. ¿Ya? Y entonces a ver si con esto lo aclaramos. O quizá mejor con un gráfico. Hay un gráfico que pusimos en la tabla. Sí, con una tabla y después hay un gráfico. Y no sé exactamente bien cómo lo puse. En la parte de abajo. Eso. Pues en la parte de abajo. Por ahí estará. ¿Ya? Fíjense, ese paso de escatología redentora inaugurada genera una tensión, que es la tensión del ya, pero todavía no. ¿Vale? Fíjense, en la parte de abajo, si bajamos, ha de salir por ahí. Más abajo. Ahí. Vale, ven, esa es la visión del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Qué nos encontramos en la visión? De manera muy simple, hay más, pero esto es de manera más simple. ¿Ya? Fijaros que la visión del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento consideraba la primera creación, los cielos y la tierra, Génesis 1 y Génesis 2, y todo el Antiguo Testamento veía que esa primera creación que se perdió sería finalmente restaurada al final de los tiempos, a los postreros días. La Biblia utiliza este lenguaje, los últimos días, los postreros días. ¿Sí? Pues el Antiguo Testamento tenía esta visión lineal, tiene esta visión lineal, más o menos. ¿Eh? Una primera creación, Génesis 1 y 2, que se pierde, pero oye, Dios no pasa página, lo hemos visto. En ese progreso, en los postreros días, al fin de los días, cuando la cosa ya se acabe, habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra. Lo que dice al final Isaías, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando viene Cristo? Cuando viene Cristo sucede lo que es una tensión entre el ya y el todavía no. Fíjense, ¿qué es lo que ven aquí? Este gráfico es un poco más liado. ¿Lo ven todos? Aparte tienen dos pantallas ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando viene Cristo? Bueno, encontramos una primera creación, Génesis 1 y 2. Seguimos el progreso de la historia de la salvación y ¡pum! Llega Cristo. Su persona y su obra. Con la venida de Cristo, algo sucede. Esos postreros días, ¿vale? Esos postreros días, esos últimos días que el Antiguo Testamento situaba al final de la historia, con la venida de Cristo, esos postreros días irrumpen en el presente. ¿Se dan cuenta esa línea que hay por aquí? A ver, me voy a apartar un poquito de la cámara. Esta línea. Esta sería la línea de los postreros días. Con la venida de Cristo, irrumpen en el presente. Por tanto, tenemos dos líneas. Tenemos la línea de la era presente, que todavía está, pero tenemos la realidad
de los postreros días ya inaugurados en el presente. ¿Van siguiendo esto? Muy bien. Lo que inaugura sobre todo esos postreros días es la obra, la muerte, pero sobre todo la resurrección de Cristo Jesús. Porque la resurrección de Cristo Jesús es contemplada en las Escrituras por los autores del Nuevo Testamento como el inicio de la nueva creación. Cuando Cristo resucita, una nueva creación entra en la historia. Por tanto, fíjense lo que sucede. El ideal de Génesis 1 y 2, que lo vemos cumplido en Apocalipsis 21 y 22, han hecho la tarea, ¿sí o no? Bueno, pues ese ideal es traído ya en el presente con la obra, muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, todos estos conceptos del ideal escatológico de Dios en la primera creación ya nos son dados a nosotros en Cristo Jesús. Él los ha traído. Y la resurrección es lo que ha hecho esto posible. Fíjense, les voy a leer lo que un autor dice en cuanto a la resurrección de Cristo. Dice, cuando nos volvemos al Nuevo Testamento, pasamos del clima de predicción, profecía, anuncio, al de cumplimiento. ¿Sí? Las cosas que Dios ha prefigurado ya por los labios de los santos profetas, Él ahora, en parte por lo menos, lo ha llevado a cumplimiento. En parte lo ha llevado a cumplimiento. Y eso es lo que quiero que vean. Cuando Cristo, en ese gráfico que hemos visto, entra, muere y resucita, los postreros días entran en la historia de la salvación, en la realidad de nuestras vidas. Pero Cristo los inaugura. Ese es el ya. Ya son inaugurados. Pero falta que se consumen. Y eso se consumará cuando Cristo vuelva en su segunda venida. ¿Se dan cuenta? Y en ese marco teológico funciona la historia de la salvación y sobre todo el Nuevo Testamento. Ya vivimos en los postreros días. Ya vivimos en los últimos días. Alguien se ha caído. Ya vivimos en los últimos días. Ya vivimos en los postreros días porque Cristo los ha inaugurado. Por eso ya somos una nueva creación en Cristo. Por eso ya tenemos vida eterna en Cristo. Por eso ya somos adoptados hijos de Dios en Cristo. Pero todavía no. Falta que se consume cuando Cristo venga. Fíjense, sigo con esta cita. Dice, el signo supremo del escatón, es decir, de los últimos tiempos, es la resurrección de Cristo y el descenso del Espíritu sobre su iglesia. La resurrección de Cristo marca el inicio de esos postreros días y de esa nueva creación. Dice, la resurrección de Jesús no es simplemente un signo de que Dios ha dado favor a su Hijo, sino la inauguración de la entrada en la historia de los tiempos finales. Los cristianos, por lo tanto, han entrado a través de Cristo en la nueva creación. Lo que ha sido predicho por las Sagradas Escrituras, lo que debía suceder a Israel o al ser humano en los últimos tiempos, ha sucedido en Cristo Jesús. La piedra angular de la nueva creación ha sido ya puesta en su sitio. Y esa piedra angular de la nueva creación es el Cristo resucitado. Y aquellos, por tanto, unidos a Él, mis hermanos, somos hechos nueva creación, y ese ideal de Dios empieza a cumplirse ya en nosotros. Y se consumará cuando Cristo venga. Ese es el ya, pero todavía no. ¿Se dan cuenta de la tensión, mis hermanos? Hay un autor que utiliza el ejemplo del desembarco de Normandía, y ese es el ejemplo que le digo para que a ver si se entiende. El desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué sucedió en el desembarco de Normandía, mis hermanos? Bueno,
aparte de una escabechina inmensa. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? Ese desembarco de Normandía se le llamó el día D. Y cuando se acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ese se le llamó el día V, de victoria. El desembarco de Normandía supuso ya el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ese era el inicio del fin. Todavía no estaba acabada. Pero cuando las tropas aliadas, mis hermanos, desembarcaron en Normandía, ese fue ya la primera piedra angular para acabar con esa Segunda Guerra Mundial. Y esa Segunda Guerra terminó tiempo más tarde con el día V. Esa es la idea. Dios estableció un ideal en la primera creación. Toda la historia de la redención busca restaurarlo progresivamente. Cristo llega y ese ideal es traído ya al presente. Él lo cumple y lo trae al presente, pero de manera inaugurada. Ya disfrutamos de esto. Pero mis hermanos, disfrutamos solamente de las primicias. Cuando Él venga, entrará entonces el todavía no. Se consumará esa idea. Y todo el Nuevo Testamento se mueve en esa tensión, mis hermanos. En el ya, pero en el todavía no. Estamos en este mundo, ¿sí o no? La era presente. Pero no somos de este mundo. Esa es la tensión. El creyente es una cosa muy rara, mis hermanos. Una cosa muy rara. En el primer siglo se decía que había 3 razas. ¿Cuáles son las 3 razas? Judíos, gentiles. ¿Y la tercera raza cuál era? ¿Quién? Cristianos. Cristianos. ¿En qué sentido? En que los cristianos eran, mis hermanos, el cumplimiento ¿de qué? Del ideal de raza humana que Dios había querido en Génesis. Y era una cosa toda rara porque estamos en este mundo, pero porque Cristo ha traído los postreros días, ha traído la nueva creación, no somos de este mundo. Estamos aquí, pero nuestra ciudadanía está en un mundo ya real. Hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estoy seguro que lo verán cuando se estudie la carta de Efesios. Fíjense en Efesios, mis hermanos. No les explico más porque si no, no quiero quitarle tampoco al profesor que vendrá. Pero en Efesios, mis hermanos, estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. ¿Ya? Pero, capítulo 2, versículo 4. Siempre les he dicho que hay peros. Y ese pero es precioso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y ahora fíjense, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Bien, mis hermanos, hasta donde yo puedo ver, ninguno de aquí lo veo sentado en los lugares celestiales. Los veo sentado en sus sillas, que son cómodas, por cierto. Cómodas aquí, pero ninguno en los lugares celestiales. Pero estamos ya sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo es esto posible? Es el ya, pero todavía no. Cristo murió, resucitó y ascendió, mis hermanos. Y cuando ascendió a la diestra del Padre, todo fue puesto bajo sus pies y se sentó a la diestra de la majestad. Y aquellos que por el amor y la misericordia de Dios estamos unidos a Cristo, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Nadie va a quitar esto. Ya, pero todavía no. Y cuando Cristo venga, consumará esa realidad. ¿Se dan cuenta? Fíjense, otra visión, otro ejemplo del ya, pero todavía no. Vayan a Romanos, capítulo 8. Vamos a dar 2 ejemplos más y con eso terminamos el ya, pero todavía no.
porque ya es hora de acabar con esa sección de las características, ¿ya? Aunque todavía no lo hemos acabado, ¿ya? Fíjense en Romanos 8:23, mis hermanos. Dice, y no solo ella, se refiere a la creación, ¿ya? Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Vale? Tenemos las primicias del Espíritu. Aquí Pablo dice, bueno, como la creación gemimos esperando el qué. ¿Qué esperamos exactamente? Esperando la adopción. La adopción tiene que ver con hijos, ¿sí o no? Esperamos ser adoptados como hijos. Eso es lo que esperamos, ser adoptados como hijos. Parece que Pablo lo está poniendo en el futuro. Esperamos ser adoptados como hijos. Bueno, ¿cómo encaja esto, mis hermanos, con el versículo 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Por lo tanto, ya clamamos que Dios es nuestro Padre. Ya somos hijos de Dios. Ya hemos sido adoptados. Pero en el versículo 23 dice que esperamos la adopción. Es para decirle, bueno, Pablo, ponte de acuerdo. ¿Sí o no? ¿Ya o no ya? Y si Pablo estuviese aquí diría, pues las dos cosas. Y nos dejaría tan tranquilo, y entonces estaríamos como Pedro diciendo, es que este Pablo escribe cosas a veces difíciles. ¿Eh? Pero esa es la tensión. Ya somos hijos de Dios. Ya hemos sido adoptados. En el momento que uno creyó en Cristo y fue llevado por la gracia de Dios a Cristo, ya es adoptado como hijo de Dios en Cristo Jesús. Pero esperamos la consumación de esto. Esperamos esa adopción, versículo 23, la redención de nuestro cuerpo. Cuando se produzca la resurrección última, corporal del creyente, mis hermanos, llegará la consumación de la adopción. Es decir, recibiremos la heredad que tenemos como coherederos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ya, pero todavía no. Y la última visión del ya, pero todavía no. ¿Ya? Le intento poner la mayor cantidad de ejemplos posibles en eso, porque sé que estos conceptos son raros a veces. Pero a ver para que los entiendan. Fíjense en Juan 11, mis hermanos. La resurrección de Lázaro. Este permite ver muy bien ese ya, pero todavía no. Fíjense en el versículo 21 de Juan 11. Se acerca Marta a Jesús. Y Marta dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. Ahora fíjense lo que Marta dice. En la resurrección, en el día postrero. Bueno, Marta lo que tiene aquí, ¿ya? ¿Puedes poner esos gráficos otra vez con las líneas estas? Marta lo que tiene aquí es la visión lineal del Antiguo Testamento. ¿Vale? Es esa visión que, bueno, hay una primera creación y la nueva creación, el cumplimiento será al fin, en los postreros días. Porque esta era la visión del Antiguo Testamento. ¿Ya? Era la visión de que algo que formaba parte de la nueva creación, algo que formaba parte de los postreros días, era precisamente la resurrección de los suyos. Y entonces Marta, como buena teóloga, dice, no, Señor, si yo lo sé. Ahí. El otro, el de arriba, el del Antiguo Testamento. Ya. Fíjense que tenía esta visión, ¿ya? Parte de la nueva creación, parte de los postreros días en el Antiguo Testamento, es decir, es que habrá una resurrección final. Entonces Marta dice, no, si yo sé que va a resucitar en los postreros días. Por lo tanto, es una buena teóloga aquí Marta, ¿eh? Sabía de lo que estaba hablando. Por ahora fíjense el versículo 25. Pasamos al otro gráfico.
Versículo 25, ese sella, pero todavía no, esa irrupción de Cristo, dice. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense lo que Jesús le está diciendo. Digo, Marta, déjeme que te cambie un poco el esquema de la visión de la historia de la salvación. Ahora la esperanza de la resurrección no se encuentra en los postreros días. Ahora la esperanza de la resurrección, ¿dónde está? Yo soy la resurrección y la vida. Es lo que está diciendo Jesús. Entre otras muchas cosas, está diciendo que esos postreros días con su resurrección han sido traídos al presente. ¿Dónde? En la persona y obra de Cristo. Por eso el que cree en mí vivirá. Dice Marta, ¿quieres una prueba de que esa resurrección de los postreros días ya ha llegado en el presente? ¿Quieres una prueba? ¿Y cuál es la prueba, mis hermanos? Vamos a la tumba de Lázaro. Va a la tumba de Lázaro y dice, abrirla. Dicen, Señor, lleva más de 3 días, Aquí ya la cosa... Dice, abrirla. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Por tanto, la resurrección, mis hermanos, de los postreros días llegó en el presente. Por eso ya tenemos vida eterna. Por eso ya hemos sido resucitados, primero espiritualmente. El nuevo nacimiento es un acto de nueva creación. El nuevo nacimiento es dar una nueva vida donde no la había. Donde había muerte, Dios da vida, haciendo nacer de nuevo, haciendo nacer de arriba. Ya tenemos vida eterna. Pero todavía no. Mis hermanos, no sé si saben que la reina se ha muerto, ¿no? Una de las cosas que se ha dicho de la reina de Inglaterra, entre otras muchas cosas, es que se decía, parecía eterna. Parecía. Pero al fin y al cabo, mis hermanos, a no ser que Cristo venga antes, la tumba es el fin de todos. Todavía nos morimos. Falta el todavía no. Cuando Cristo venga, aquellos que han creído en Él resucitarán vida eterna. Pero ya la tenemos en Cristo. Por eso, mis hermanos, es una gran esperanza que aun y cuando al final acabemos en la tumba, esa tumba no tiene victoria para el creyente. Porque Cristo es nuestra resurrección y vida. ¿Se dan cuenta? Esa es la tensión del ya, pero todavía no, mis hermanos. Y esto es algo que debemos entender en la historia de la salvación. Cuando vamos a estudiar la historia de la salvación, mis hermanos, y sobre todo llegamos al Nuevo Testamento con Cristo, ese es el marco escatológico de los autores de la Escritura y del Nuevo Testamento. De que hay una continuidad, pero las cosas discontinúan, las cosas no van igual. Así que tenemos que saber cómo ponerlas juntas. Ya hay una tensión, ya hay realidades en nuestra vida inauguradas en Cristo, ya las tenemos, ya podemos disfrutar de ellas, mis hermanos. Pero solamente tenemos la primicia, tenemos la guinda del pastel, nos queda el pastel cuando Cristo venga. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que esta es una de las características de la metanarrativa. Si la teología bíblica tiene como centro el estudio de la metanarrativa, de la historia de la salvación, deben conocerse esas características, que la historia de la salvación es progresiva y orgánica en la historia y el tiempo. ¿Sí? Hay cosas que van antes y hay cosas que van después, y Dios va añadiendo en la historia del tiempo más y más revelación a esa historia. Debe conocerse y tenerse en mente que esa historia es escatológica en su carácter, que buscará redimir el ideal perdido de la primera creación hasta llegar a Apocalipsis. Y esos temas que están plantados en Génesis irán creciendo a lo largo de la historia de la salvación, que es cristotélica.
nos lleva todo al cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, deberemos llegar legítimamente con profecía, cumplimiento, temas, tipología, a Cristo Jesús. Y esa venida de Cristo trae en la historia de la salvación una continuidad. Las cosas continuarán en Cristo, pero discontinuarán. Nuestra posición en el Nuevo Testamento es distinta a los santos del Antiguo, porque estamos después de la cruz. Y habrá una tensión el ya, pero todavía no. Todo tendrá que ser visto de esta manera. Fíjense, para acabar ya esta sección, mis hermanos, hemos dicho que nuestra situación como creyentes del nuevo pacto es distinta a los del antiguo. Estamos en una posición mucho mejor que los creyentes del antiguo pacto. Recuerdo en una iglesia, hace años, esto en Canadá, que después de predicar me viene un hermano, y no recuerdo que prediqué, viene un hermano y me dice: ¡qué suerte tenían los santos del Antiguo Testamento! Dice, porque es que estaban mucho mejor que nosotros, porque ahí les venía una voz de Dios y les decía lo que tenían que hacer. Y todo lo que tenían claro, estaban mucho mejor que nosotros. Y no sé qué se me ocurrió pasar a decirle por la cabeza, y dice, pues hermano, yo estoy tan contento que no tengo que traer un becerro todos los domingos para ser sacrificado, mis hermanos. Estamos mucho mejor en el nuevo pacto. Fíjense lo que dice Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 1. Entonces, para resumir un poquito esto. Capítulo 1, versículo 10, de primera de Pedro. Fíjense cómo ahí, mis hermanos, este texto resume un poquito lo que hemos ido explicando ahora en esta historia de la salvación. Fíjense en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Fíjense, los profetas profetizaron, anunciaron de la gracia destinada a los creyentes, a vosotros, los creyentes del nuevo pacto. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fíjense lo que Pedro está diciendo aquí. Los profetas profetizaron sobre esa gracia. ¿Qué es esa gracia? Bueno, es lo que indagaron, buscaron diligentemente acerca de la salvación. Por lo tanto, la historia que profetizaron los profetas es una historia de salvación. ¿Y cómo indagaron? ¿Cómo indagaron esa historia de la salvación destinada a nosotros? Es sorprendente. Dice, escudriñando, así es como indagaron. El versículo 11 explica la manera en cómo indagaron sobre esa salvación, en cómo buscaron sobre esa salvación. Escudriñando, fíjense que escudriñaban. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Fíjense, indagaban esa salvación escudriñando qué persona y qué tiempo, es decir, quién y cuándo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué es lo que anunciaba? Los sufrimientos y las glorias del Mesías. Por tanto, ellos indagaban cuándo vendrían esos sufrimientos del Mesías. ¿En qué tiempo se darían? ¿Cuáles serían las glorias de este Mesías? Fíjense, mis hermanos, Isaías escribió Isaías 53, el siervo sufriente, que llevaría las transgresiones de los suyos, mis hermanos, que Dios mismo lo que haría sería ponerlo bajo lo que sería esa maldición, y llevaría las transgresiones, las enfermedades de los suyos. Indagaba esto Isaías del siervo sufriente, pero si vamos a Isaías, si le preguntásemos, Isaías, ¿quién es ese siervo sufriente? ¿Saben lo que diría Isaías? No tengo idea. Y se le preguntó, ¿en qué tiempo eso se dará, Isaías? No tengo idea. Y ahí indagaban. Y se le preguntamos, mis hermanos, a Moisés cuando escribió Moisés en Deuteronomio 18, que Dios dice, les daré un profeta a tu semejanza, que mis palabras estarán puestas en su boca y te escucharán, y el que no escuche, pues no escuchará mi voz. Y dices, bueno, Moisés, ¿quién es ese profeta? ¿Y cuándo vendrá ese profeta? ¿Y saben cómo se quedaron los autores del Antiguo Testamento, mis hermanos? Fíjense en el versículo 12.
de 1 de Pedro 1 dice, a estos se les reveló. Paren aquí. Este texto a mí me encanta. A estos se les reveló. Si parásemos aquí, se les reveló quién es ese Cristo. Sus sufrimientos, sus glorias. Eso se les reveló, ¿no? Se les reveló eso. Fíjense, a eso se les reveló que no para sí mismo. De verdad, no, esto no es para vosotros. Dice, sino para quién, mis hermanos. Para nosotros. Fíjense qué gran posición estamos en el nuevo pacto, mis hermanos. No se les reveló quién y en qué tiempo los sufrimientos y las glorias de Cristo. No era para ese momento progresivo en la historia y el tiempo de la salvación. La historia debía progresar en el tiempo, en la historia, para llegar al nuevo pacto, a Cristo Jesús. Y entonces poder entender que ese Cristo, sus sufrimientos y sus glorias se dan en la cruz y en la resurrección de Cristo Jesús. Fíjense, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que los ángeles anhelan mirar, mis hermanos. Fíjense que si a nosotros nos preguntan, ¿quién es el siervo sufriente de Isaías? Respondemos, es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién es el profeta de profetas por excelencia prometido en Deuteronomio 18? Respondemos, es la palabra viva, encarnada, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Estamos en una posición mucho mayor, mis hermanos, que los santos del Antiguo. Y todo esto nos ha llegado por los que os predican el Evangelio. Por tanto, la predicación del Evangelio, mis hermanos, es precisamente la predicación de toda esa teología bíblica, de toda esta historia, de cómo toda esta historia nos habla de quién, de los sufrimientos y de las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fíjense, mis hermanos, cómo este texto resume un poquito lo que hemos visto. Así que estamos en una posición mucho mayor y mejor. Pero no se olviden de algo. A mayor privilegio, vale, pues con eso lo dejamos. Bueno, no, seguimos, dejamos este tema. ¿Ya? Así que, antes de seguir con lo que es avanzando en lo que es este estudio, ahora evidentemente debemos ver cómo se organiza esa historia de la salvación. Tenemos sus características, ¿sí? Pero ¿cómo se organiza para que podamos trazarla y estudiarla? Tiene que tener una organización determinada, ¿sí? Para poder trazarla progresivamente, para poder estudiarla. Y esa organización nos vendrá dada por lo que son los pactos en la Escritura, ¿sí? Así que ahora nos vamos a centrar en lo que es la organización de la historia de la salvación, la organización a través de los pactos en esa historia. Y no se preocupen, mis hermanos, vamos llegando a Génesis. Ya les expliqué algo de Génesis, pero todavía no hemos llegado. ¿Ven? Tiene aplicaciones prácticas para todo, mis hermanos, la teología bíblica. Pero bueno, antes de que sigamos con esto, mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de estas características que hemos visto de la historia de la salvación? ¿Ya? Progresiva, orgánica, escatológica, continuidad, discontinuidad, ya, todavía no. ¿Tienen algunas preguntas en relación a esto? Recuerden que hay micro, ¿eh? Preguntas, cosas que no han quedado claras, si quieren que vuelva a explicar, lo vuelvo a explicar. ¿Nadie? ¿Puedo hacer un énfasis, más una pregunta, un énfasis? Si me confirmarías que lo que voy a decir es correcto. Sí. Bueno, está haciendo la introducción ahora. Sí, dime. A ver. Ahora, lo que quería comentar era, cuando vimos el versículo de Juan 2, del 6 al 8, donde Cristo convierte el agua en vino, pero encontramos lo del borde de la plenitud, llegaría a un gran ejemplo donde vemos que en la crucifixión de Cristo, Él le dice
al Padre entendemos el consumado es el comienzo de esa inauguración, y cuando venga por segunda vez Cristo será la plenitud en Cristo de esa obra. ¿Es correcto esto? Sí, cuando Cristo dice en la cruz consumado es, ¿ya? En realidad la consumación es la consumación de toda esa historia en la salvación, ¿ya? Y su resurrección evidentemente es ese inicio de esa nueva creación. Pero volvemos a lo mismo, es decir, cuidado porque hay esa tensión, ¿vale? La consumación no es que las cosas ya están hechas, es decir, es una consumación inaugurada, ya está. Por lo tanto, Cristo ha consumado la historia de la salvación y todo ese plan que Dios ha establecido. Lo ha consumado de manera inaugurada, ¿eh? Pero su consumación última y final vendrá con lo que es su segunda venida. Ahí será el fin definitivo en ese sentido. Por lo tanto, esa tensión no puede perderse de vista, porque si no podemos caer en algo que hay un movimiento que se llama el preterismo, ¿ya? El preterismo lo que determina es que todo ya ha sido plenamente cumplido en Cristo. Por lo tanto, no queda nada ya. Plenamente cumplido en Cristo. Y esa no es la idea de lo que hemos dicho aquí, no es la idea del preterismo. Nosotros decimos, sí, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Todo se ha cumplido en Cristo, pero teniendo esa tensión, cumplido inauguralmente. Las primicias ya nos han sido dadas. Ya gozamos de eso. Los postreros días han entrado, la nueva creación también, ya gozamos. Pero falta su consumación última. Entonces esa tensión nunca puede perderse, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Muy bien, pues vamos ahora a lo que es la organización de la historia de la salvación. Porque, como he dicho, si la historia de la salvación es el objetivo principal del estudio de la teología bíblica, ver cómo se desarrolla, cómo se explica, cómo progresa, debemos saber evidentemente cómo está organizada esta historia, ¿eh? Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden, ¿ya? Un Dios de paz, y hace las cosas de manera ordenada. La historia de la salvación, su progreso, es un ejemplo glorioso de que Dios es un Dios de paz y orden, ¿ya? Porque hace las cosas de manera ordenada. Por tanto, debemos saber cómo Dios ha organizado esa historia. Y si sabemos cómo Dios ha organizado la historia de la salvación que tenemos registrada en la Biblia, de principio a fin, pues nos permitirá entonces estudiarla y trazar ese progreso. ¿Me explico? Y hay varias maneras de organizar lo que es la historia de la salvación. Una organización que es simple, que posiblemente la han escuchado, ¿ya? Es esa organización de la historia de la salvación que va desde, primera etapa, creación, caída, redención, consumación. Eso sería una manera de organizar lo que es ese progreso de la historia de la salvación. Creación, Dios lo crea todo. La caída cósmica, no solamente del ser humano, sino de todo. Redención, Dios redime eso que se perdió. Y consumación, Dios lo trae a consumación, ¿ya? Esa es una manera de organizar esa historia de la salvación. Ahora bien, hay una manera un poco más específica de poder organizarla y trazarla, ¿sí? Y es en cómo Dios mismo la ha organizado, y la Biblia nos demuestra que está organizada de esta manera, lo veremos, que es básicamente a través de lo que son los pactos. Los pactos, mis hermanos, van a ser, eso lo iré repitiendo, pero los pactos van a ser esenciales en la historia de la salvación, esenciales. Porque los pactos van a ser aquello que permitirá organizar la historia de la salvación. Los pactos serán la columna vertebral de la historia de la salvación, ¿sí? Así que nuestro cuerpo se sustenta en esa columna vertebral, ¿ya? Pues los pactos serán lo mismo, sustentarán esa historia y organizarán esa historia, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de pactos es necesario que sepamos de qué estamos hablando, porque nuestro siglo XXI está un poco alejado del concepto de pacto. ¿Eh? ¿Cuántos hacen pactos hoy en día? ¿Eh? Cuando te casas, espero que todo el mundo haya entendido que era un pacto, ya veremos, ¿eh? Pero básicamente cuando uno va a buscar trabajo y le contratan un trabajo, el jefe no le dice, bueno, vamos a hacer pacto, ¿eh? Le dice esto. Tenemos pactos indefinidos y pactos temporales. ¿Les dice esto? No, va a hacer un contrato, ¿sí o no? Entonces, nuestro mundo está alejado del concepto de pacto, ¿ya? Y a veces se solapa con la idea de lo que es el contrato, ¿eh? Y son dos cosas distintas. Por lo tanto, lo que debemos empezar primeramente es definir
lo que es el concepto de pacto. Cuando hablamos del pacto y desde el punto de vista de las Escrituras, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, primero nos centraremos en definir el pacto, el concepto de pacto. Después nos centraremos en la esencia del pacto. ¿Qué es esencial en esa relación de pacto? ¿Sí? Y después nos centraremos en ver cómo el pacto es el marco organizador de la historia de la salvación y veremos qué pactos centrales vamos a estudiar. ¿Sí? Muy bien, vamos a centrarnos un poquito en lo que es el concepto de pacto, en definir lo que es el concepto de pacto. Porque es lo primero que debemos saber de qué estamos hablando. ¿Qué es un pacto? ¿Es lo mismo que un contrato? ¿Es lo mismo que un testamento? Porque en Hebreos se habla de testamento. Y vamos a ver que no es exactamente lo mismo. Cuando vamos a las Escrituras, la palabra para pacto, la palabra hebrea, y eso es algo que debe quedarse, ¿vale? Hoy les enseño hebreo, ¿vale? La palabra hebrea para pacto es la palabra berit, ¿sí? Berit. Berit. ¿La vuelvo a repetir? Berit. Esa es la palabra hebrea para pacto. En griego es otra, no les interesa. La de Hebreos sí, porque vamos a trabajar con ella un poquito ya en el Antiguo Testamento. Pero a veces cuando se traduce en el Nuevo Testamento, a veces como pacto y a veces se traduce como lo que es un testamento. ¿Sí? Pero nos vamos a dar cuenta de que un pacto son cosas distintas a lo que es básicamente los testamentos y los contratos. Tienen ideas distintas, ideas diferenciadas, ¿ya? Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, nos damos cuenta de que el Antiguo Testamento, las Escrituras, nos muestran ciertos matices y ciertas ideas que están implícitas en el concepto de pacto, ¿ya? Vamos a las Escrituras y el Antiguo Testamento nos muestra de que había una gran cantidad de pactos que se establecían. Tenemos, por ejemplo, pactos que lo que hacían era establecer una relación en tratados internacionales. Los tratados internacionales muchas veces eran tratados de pacto entre diferentes naciones. Pactos entre diferentes clanes o diferentes tribus. Pactos a nivel personal, diferentes personas. Tenemos pactos de realeza. Los reyes establecían pactos con los vasallos. Tenemos el matrimonio, y eso va a ser muy importante para entender la historia de la salvación. Tenemos el matrimonio que es descrito como ¿qué? Que es descrito como un pacto. Veremos, el matrimonio no es un contrato, no es un testamento, por favor, no es un testamento. El matrimonio vamos a ver que es un pacto. Tal y como aparece sobre todo definido en Malaquías, 2.14. Entonces, esos diferentes pactos que vemos en las Escrituras, hay algunos que han empezado a dar ciertas definiciones de cómo podría definirse lo que es un pacto. Yo les voy a dar ahora diferentes definiciones, para que tengan una idea de dónde van los tiros cuando hablamos de pacto. Fíjense, un autor que se llama Gordon define el pacto de la siguiente manera. Dice, un pacto en su sentido normal, es una relación de elección bajo obligación de juramento en oposición a una relación natural. No se preocupen, si quieren apunten esto, pero no se lo voy a preguntar en el examen esto. ¿Qué dijo Gordon? No. Pero fíjense lo que este hombre está diciendo. Dice que este hombre dice, bueno, que un pacto en un sentido natural es una relación. Por tanto, el pacto establece la relación entre dos partes. Por aquí el autor menciona algo importante. Dice, es una relación de elección. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que es una relación que viene dada por elección. Es decir, hay alguien que escoge para entrar y establecer esa relación de pacto. Esa relación de pacto va a tener obligación de juramento. Es decir, en esa relación, por elección, van a haber obligaciones que van a tener que cumplirse. Obligaciones las cuales serán selladas bajo juramento. Por lo tanto, quiere decir que el pacto va a ser serio. Va a ser serio. Va a haber un juramento y quien no cumpla esas obligaciones, malo. ¿Sí? Fíjense, otra definición de un autor que se llama Daniel. Dice, esta es un poco más larga, dice, un pacto
es un acuerdo perdurable, el cual define una relación, ¿se dan cuenta otra vez la idea de relación? ¿Ya? Entre dos partes, implicando un juramento solemne. ¿Se dan cuenta? Este autor dice lo mismo con palabras distintas. Es un acuerdo que implica una relación, implicando un juramento solemne, y el autor dice, obligación u obligaciones específicas por al menos una de las dos partes. Por lo tanto, dice lo mismo, es una relación con juramento y van a haber obligaciones, al menos por una parte. Puede ser por las dos o por una, pero las obligaciones van a estar. Dice, es un pacto hecho con un juramento. Fíjense ahora, esta última parte es importante. Un juramento bajo la realidad de maldición divina y ratificado con un ritual visual. Fíjense, déjenme que traduzca un poquito esto tan raro. Es un pacto, dice, bueno, es una relación entre dos partes, donde hay obligaciones por una parte o por ambas. Y ese pacto es sellado con un juramento, que ese juramento puede ser verbal o puede ser con un ritual visible. Pero ese juramento que sella el pacto sitúa el pacto bajo la maldición o bendición divina. ¿Qué significa esto? En el contexto de aquel tiempo, ¿vale? Sitúense en el contexto de aquel tiempo. Cuando se establecía el pacto y se juraba, es como si siempre se juraba por alguien mayor. ¿Sí? ¿Por qué se juraba por alguien mayor? Bueno, porque si yo juro por mí mismo, pues oye, yo hago lo que quiero. ¿Eh? Yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Eh? Pero si juro por alguien que es mayor, por ese que se jura que es mayor, es el que vigila que las obligaciones del pacto se cumplan. Y si no se cumplen, ese mayor por el que he jurado va a aplicar las bendiciones o las maldiciones de ese pacto. ¿Sí? Por eso, en el Antiguo y Medio Oriente solía jurarse siempre por divinidades. Alguien mayor que solían ser divinidades. Y eran como si las divinidades vigilasen que el pacto se cumpliese. Por eso habla de maldición divina. ¿Ya? Y si las obligaciones alguien no las cumplía, pues la divinidad tenía el derecho de aplicar la maldición o la bendición por haber cumplido o haber roto ese pacto. ¿Sí? Digo esto porque esto nos lo vamos a ir encontrando en las Escrituras. ¿Ya? Y fíjense, otra definición, mis hermanos, de un autor que se llama Palmer. ¿Ya? Dice, un pacto es un vínculo en sangre. Esto ya va más serio. ¿No? Esto ya va más serio. ¿Ya? Es un vínculo en sangre, mis hermanos. Ya veremos por qué dice esto. Por eso nos lo vamos a encontrar en la Escritura. El vínculo de sangre va a implicar que ese pacto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta la muerte misma. ¿Ya? Dice, un pacto es un vínculo en sangre. Implica compromisos con consecuencias de vida y muerte. ¿Vale? Por tanto, ese pacto en sangre, esa relación, mis hermanos, no es solamente una simple relación de contrato. Aquí el autor dice, es un pacto en sangre que tiene consecuencias últimas. Las consecuencias del pacto tienen consecuencias para la vida y para la muerte misma. Romperlo, la maldición última sería la muerte misma. ¿Sí? Dice, al momento de la inauguración del pacto, las partes del pacto están comprometidas la una con la otra por la formalización de un proceso mediante la sangre. Lo vamos a ver. Lo que inaugura el pacto es la muerte. ¿Sí? Eso lo veremos. Piensen ya cómo se inauguró el nuevo pacto, mis hermanos. Se inauguró con muerte y con sangre. Y vamos a ver, lo veremos, que Cristo tuvo que llevarse la maldición por un pacto que había sido roto, que Él no lo rompió. ¿Eh? Pero fíjense que aquí, en cierta manera, nos da otra visión más profunda. Es una relación que llega hasta las últimas consecuencias mismas. ¿Sí? Por tanto, fíjense que, y les doy ahora la última definición, por tanto, fíjense qué conceptos van apareciendo. Concepto de relación, un pacto relaciona. Conceptos de obligaciones. Los pactos tienen obligaciones a cumplir. Concepto de juramento.
se sellan con un juramento que implica lo que es la supervisión de alguien mayor en ese pacto. Es un pacto que implica derramamiento de sangre. ¿En qué sentido? En que tiene consecuencias últimas de vida y muerte. Eso es mucho más que un contrato, ¿eh? ¿Quién ha ido a un trabajo a hacer un contrato con consecuencias últimas de vida y muerte? A mí me dicen eso cuando firmo un contrato en un trabajo y dicen, aquí te quedas. Anda ya, no voy a coger ese trabajo. ¿Eh? Pero el pacto va ahí. Y fíjense la última definición que dice un autor que me gusta. En ese sentido dice, la imagen fundamental detrás de cada una de las aplicaciones de Berit es el uso de categorías familiares para aquellos que no están unidos por vínculos de parentesco. Categorías familiares. ¿Qué es lo que está diciendo el autor aquí? Que esa relación de pacto que se establece entre dos partes, esas dos partes no tienen nada que ver a nivel de parentesco la una con la otra. Pero cuando se unen en ese pacto de sangre, esas dos partes quedan unidas por una misma sangre, siendo una misma familia. Es importante, hay categorías familiares dentro del concepto de pacto. ¿No? Así que una de las cosas que vemos en el concepto de pacto es que hay categorías de familia. Hay dos partes que puede ser que no tengan relación familiar ninguna de ellas. Pero cuando son unidas por ese pacto inaugurado por sangre, quedan unidas en una misma sangre. Quedan unidas como familia. Sí, bien, veremos que la sangre esa puede ser un sacrificio, ¿ya? Pero lo que hace esa sangre es que une dos partes que nada tenían que ver como familia. Fijaros que esto se ve muy claro en el matrimonio. El matrimonio es un pacto de dos partes que primeramente a nivel familiar nada tienen que ver. A no ser que uno se case con su hermano o con su hermana. ¿Eh? Pero familiarmente las dos partes nada tienen que ver. Hasta que quedan unidas por una misma sangre como una unidad familiar. Fijaros que en el nuevo pacto es así. Por la sangre de Cristo, aquellos que por naturaleza éramos hijos de ira, por el nuevo pacto en Cristo quedamos unidos por esa misma sangre como ¿qué? Como ahora hijos de Dios. Hay categorías familiares dentro del concepto de pacto. ¿Sí? ¿Bien? Micro. Entonces, el tercer concepto de pacto, tema de sacrificio, tema de sangre, ¿dónde entra? No lo veo. Generalmente suele ser en la inauguración. ¿Vale? No todos los pactos se inauguraban con sangre. No, el matrimonio es la idea, a ver, que nadie derrame sangre en el matrimonio, por favor. ¿Eh? Pero es la idea de la unión, es la idea de formar una unión familiar, esa es la idea. Unidas por una misma sangre también es la idea de que ahora forman un vínculo que son uno, que antes no eran. ¿Ya? Esa es la idea. Ahí el concepto de sangre es la idea de lo que te está diciendo tu esposa, la ayuda idónea, de formar una unión como uno que antes no estaba. Ahora, el matrimonio ahora es que estáis unidos en una misma sangre, sois uno en ese sentido. Sí. No, ahí no hay sacrificio. ¿Vale? Ahí no hay sacrificio. Hay pactos que no se inauguraban con sacrificio, se inauguraban derramando sal. ¿Vale? Pero una de las cosas importantes que veremos en el sacrificio es ese concepto, básicamente, de esa sangre que unía, que inauguraba y que unía. En ese caso, en el matrimonio une. ¿Eh? Une una familia que antes no estaba. Eso es importante. ¿Eh? Aparte del matrimonio. Sí. Bueno, lo veremos en las escrituras, ¿vale? Pero básicamente es el matrimonio, ¿vale? ¿Sí?
Entonces, fijaros, estas son definiciones de pacto, ¿vale? Definiciones que nos hablan de relación, de obligaciones, de juramento, de sangre, de unidad familiar. Y esto nos lo vamos a encontrar en la Escritura. Un ejemplo clarísimo de ello es el pacto que Dios establece con Abraham, que lo veremos. Es un pacto que empieza con promesas en Génesis 12, simplemente déjenme que les muestre esto y de aquí pararemos, descansaremos. En Génesis 12, Dios da la promesa. Esas promesas de simiente y tierra son selladas en pacto en los capítulos 15 y 17. Y cómo Dios inaugura el pacto con Abraham. Fíjense que lo inaugura con sangre. Lo inaugura con sangre. Fíjense en Génesis 15, versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Cómo empieza aquí la inauguración de ese pacto? Mediante el derramamiento de sangre. Y eso es lo que Dios le dice en el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia haré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Capítulo 17 vuelve a hablarnos un poco de ese pacto, lo veremos, pero fíjense cómo termina toda esa idea en el capítulo 22, que es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. En el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Por mí mismo he jurado. Claro, Dios no podía jurar por nadie mayor porque no hay nadie mayor que Él. Por lo tanto, Él jura por sí mismo y Él es el salvaguarda del cumplimiento de ese pacto hecho con Abraham. Y gracias a Dios de que Él es el salvaguarda de ese pacto, porque ese pacto de simiente y tierra se cumple no porque Abraham fuese muy bueno, sino porque Dios fue muy fiel. Esa es la idea. Por lo tanto, fijaros que estas ideas que hemos mencionado, relación, juramentos, obligaciones, sangre, esto van a estar implícitos en los pactos, porque esto es lo que había en el Medio Oriente, la cultura en la cual la revelación nos es dada. Porque evidentemente en la cultura del Antiguo y Medio Oriente había pactos que la Biblia muchas veces utiliza y adapta también. Por eso nos podemos encontrar pactos que se inauguran con sangre y pactos que no. Pero todo y así, la idea de ese juramento, obligaciones, salvaguarda, va a estar ahí. Por tanto, fijaros que un poquito estas son las ideas, conceptos que se desligan de la idea de pacto. Y ahora la cuestión, con eso descansaremos un poquito, vamos a hablar un poquito no solamente de la definición, sino ahora de la esencia de esa relación de pacto.